Buenas tardes, ¿qué tal, Rafael? ¿Cómo estás, ¿Te Eduardo? va? ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias de nuevo por aceptar este diálogo, que parece va a ser tan interesante. Por lo menos lo vengo preparando hace bastante tiempo. Oh, pues, gracias a ti. Además, he visto cómo en el cuadro has hecho un trabajo pero inmenso, de, De a poquito, impresionante. de a poco todos los días íbamos haciendo los videos y después, bueno, la organización general. Este, Vamos a conversar, vamos al grano, ¿no es cierto? A conversar sobre dos textos, uno tuyo y después hacemos al revés. Me propusiste un video en concreto que lleva por título Conversión eclesial y reforma de un modelo institucional. Eh, Estaba dirigido a CEPROME, pero que responde a todo un trayecto que venís haciendo en torno al tema de la sinodalidad, que incluso ahora el Boston College va a organizar desde fines de octubre y todo noviembre un curso de formación abierto y gratuito sobre sínodos y sinodalidad. Eh, pero vos venís publicando también, leí el artículo que sacaste a principio de año en Salterre, y también tenés varios videos, Zooms o conferencias sobre esta temática de la sinodalidad, que lo seguís madurando y trabajando. En este video haces como una especie de itinerario que va desde la crisis de algún modo del modelo institucional, clerical, a la sinodalidad. Yo hago algunos paralelismos y después voy a dejar abierto algunas cuestiones al respecto. Con respecto a este modelo institucional y clerical que entra en crisis, vos vas citando a algunas personas como Congar primero en los años 50, Muñoz, que lo citas muy reiteradamente en los años 70, personas que se anticipan de algún modo en esta observación y ven que ese modelo está como en crisis. Yo hago el paralelismo con lo que está pasando también en la vida política, que en cierto modo va como en paralelo. Después de la Segunda Guerra Mundial, de algún modo este tipo de modelos como más institucionales o corporativos entran en crisis. Incluso al poco tiempo también las representaciones demasiado distantes van a ir entrando en crisis. Es un modelo que de algún modo es vertical, tiene rasgos autoritarios y va como muy de la mano del secreto también, ¿no? Esto es una especie también de vertiente como más informativa. Yo creo que así como pasa también con la sociedad política, que se va abriendo en gran parte por la circulación de información, los medios de comunicación, y también en parte porque la sociedad no se siente del todo representada y entonces se habla de una democracia participativa o una sociedad abierta también de la comunicación. Un proceso análogo se va dando en la vida de la Iglesia, o se fue dando en la vida de la Iglesia, que es lo que nos va a llevar hoy a la convicción de la sinodalidad. El Papa hablaba de una conversión, o mejor dicho, Aparecida hablaba de una conversión pastoral, y el Papa hoy habla de una conversión sinodal, que tiene que afectar a todos y a todo, decís, y que tiene que traducirse más en las actitudes que en las ideas. Tenés algunas frases muy interesantes, por ejemplo, reformas espirituales, pastorales, institucionales, es decir, que abarquen las mentalidades ad extra y también lo organizacional ad intra. O, por ejemplo, esta frase, la colegialidad dentro de la sinodalidad. Muy, muy representativo, muy expresivo un poco del espíritu sinodal. El Papa además añade que en el pueblo de Dios reside el sistema inmunitario de la Iglesia y que, en concreto, los laicos deben participar en el discernimiento, decisiones, planificación y ejecución. Vos hablás de estructuras que puedan facilitar esto. Y entonces acá vienen algunas cuestiones me parece que se podrían como conversar acá.
vos haces una pregunta, por ejemplo, si el consenso es siempre discernimiento, con la participación vinculante de todos, es decir, que a veces, bueno, se hacen consultas, pero no necesariamente eso crea vínculos, y entonces hasta qué punto eso es sinodal. Y a mí las ideas un poco que me vienen de esto, las cuestiones que me afloran, son si esto es posible solamente desde una perspectiva de voluntad, ya que podría pasar lo mismo que pasa en el plano político, es decir, se democratiza el poder, pero no deja de ser lucha de poder, y entonces uno puede entender la sinodalidad solamente desde una perspectiva meramente humana, de algún modo, sin hondura espiritual, teologal, y entonces sería, bueno, distribuir el poder que antes estaba concentrado jerárquicamente en pocas personas, pero con el mismo limitante, es decir, sigue siendo una pugna de poder humano. Vos tenés varios retiros hechos, están también en los videos, varios retiros que nos focalizan por un lado en Jesús, vas tomando textos, pero también me llama mucho la atención, hablas mucho del Espíritu Santo, y eso me parece muy interesante, porque el Espíritu es tan persona como Jesús. Y entonces uno puede empezar por el Señor o puede empezar también por el Espíritu. Me da la impresión que esa es una clave interesante, porque de algún modo trabaja la sinodalidad entonces desde la vida de cada bautizado como discípulo misionero, como creyente, de los laicos en particular, desde una perspectiva se puede decir como más mística, desde su origen. Entonces acá uno empieza a ver también como que cada bautizado tiene su propia vocación y en muchos campos no tiene que estar pidiendo permiso. Entonces acá estaría como habilitado por el mismo Espíritu a vivir esa vocación propia, original e irrepetible. En el plano político sería como el reconocimiento de los derechos humanos. Estoy haciendo ese paralelismo, porque los derechos humanos también habilitan a que cada uno de nosotros tiene iniciativas libres y no tiene que estar pidiendo tanto permiso, es decir, al contrario, los estados tienen que legitimar esos derechos. Por un lado, entonces, este aspecto místico asociado al bautizado dentro de la vida del pueblo de Dios, en donde tiene su propio mandato, a partir de su honestidad en la configuración con Jesús y sobre todo en su dejarse conducir por el Espíritu. Y por otro lado, me parece que también para vencer esas resistencias, que a veces es como el COVID-19, ¿no es cierto?, en el sistema inmunológico de la Iglesia, es decir, también esa tendencia al poder es un poco, está en todos nosotros un poco, ¿no? Me parece que hay otra apertura necesaria, además de esta apertura como teologal, estrictamente hablando, que es la apertura al mundo, a otras realidades, a otros espacios, incluso empezando por la misma iglesia, a otros espacios eclesiales que no sean los de siempre, ¿no? Pero sobre todo la apertura al mundo o a otras iniciativas, grupos humanos, instituciones, etc. Y ahí me parece muy interesante tu artículo sobre los trascendentales del ser, que parece inicialmente no vincularse estrechamente a este tema, pero que está como en el trasfondo, porque a partir de los trascendentales del ser es que se puede dialogar con todo lo que de bueno, bello y verdadero hay en el mundo, y entonces la mística en gran parte pasa por ir reconociendo esas iniciativas que muchas veces están como fuera de los confines visibles de la Iglesia. Me parece que este otro movimiento es muy interesante para contribuir como a superar esas resistencias internas. Y acá yo hago un paralelismo con lo que es la mística, por ejemplo, en Juan de la Cruz, cuando él habla de una purificación activa y pasiva. Es decir, aunque nosotros todos tengamos muy buena voluntad, que no siempre la tenemos, pero aunque tengamos muy buena voluntad, siempre hay un límite en aquello que nosotros logramos como realizar, purificar, concretar, incluso con la mejor buena disposición. Por ejemplo, en esta temática de la sinodalidad de la que estamos hablando. Y a mí me da la impresión que a veces también pasivamente, es decir, por iniciativas que vienen de afuera, de la iglesia o del querer de los bautizados, como puede ser, por ejemplo, incluso providencialmente esta pandemia bajo esta perspectiva,
nos sumerge en situaciones, en momentos epocales, que de algún modo logran como muy rápido, con iniciativas que vienen de afuera, inesperadamente, efectos, frutos del espíritu en el fondo, que tal vez humanamente nosotros no hubiéramos llegado a hacer por nuestra cuenta. Es decir, yo en cierto modo creo que las instituciones en general, y también le pasa a la Iglesia en cuanto a institución, tienen un cierto límite al momento de transformarse. Incluso aunque traten de aplicar todas las estrategias, por naturaleza las instituciones tienden a ser conservadoras. Y hay estructuras de poder que no se modifican fácilmente o directamente no se modifican y muchas veces incluso llevan a la muerte a las instituciones antes que a la transformación. Es una cosa que parece paradójica, pero daría la impresión de que es a veces así. Entonces a mí me da la impresión que a veces los grandes cambios, las grandes transformaciones, los nuevos modelos, vienen muchas veces providencialmente de afuera más que de adentro. Es decir, es como que nosotros preparamos muchas cosas, pero en el fondo preparamos la fogata, le ponemos de todo, combustible, papel, pero en el fondo el que pone el fuego es el Señor, providencialmente, en alguna instancia, y a veces del modo menos imaginado, ¿no? Bueno, estos serían mis ecos, sobre todo al planteo de la sinodalidad, en cuanto, claro, nosotros podemos pensar todos los mecanismos necesarios, institucionalizar la sinodalidad, pero como que en el fondo me parece que los elementos determinantes terminan siendo como estos, es decir, el contexto cultural, político, informativo que hoy se maneja de una sociedad abierta, la santidad de cada uno de los bautizados en particular, en su configuración con Jesús y en su docilidad con el Espíritu, y después esta apertura al mundo, ¿no es cierto?, en donde Dios está obrando y donde Dios nos sorprende. Que en el fondo muchas de estas reformas se van a ir concretando o van a ir viniendo misteriosamente de otros lados, que posiblemente incluso nosotros podamos llegar a visualizar muchas de las cosas que queremos para la vida de la Iglesia en otro tipo de espacios aparentemente ajenos a la Iglesia. Sí, yo creo que es muy difícil, ¿no? Que una expectativa de reforma llegue a realizarse completamente y sobre todo en un momento en el que se puede decir que la Iglesia vive una transición, porque una reforma siempre implica una transición. Y como tú bien has dicho, la dimensión neumatológica es fundamental en el tema de la reforma y más en clave sinodal. Eso diríamos que diferencia lo que sería, en el caso de la sinodalidad, el parlamentarismo, por ejemplo, o lo que puede ser una asamblea en la que se tomen decisiones solo por votos de mayorías. En el caso de una iglesia sinodal, la clave está en el consenso y por eso es que entra esta dimensión neumatológica, porque en lo que es el consenso, ahí se unen una serie de elementos que van creando el ambiente para tomar una decisión. Y el documento, por ejemplo, de la Comisión Teológica Internacional va mencionando lo que significa el orar, el analizar, el ir construyendo el diálogo hasta llegar al momento en el que se elaboran y se toman decisiones. Y ese conjunto es lo que distingue a lo que es lo sinodal propiamente en cuanto a modo de proceder en la iglesia. Para mí lo difícil es que eso pasa profundamente por una mentalidad que hay que formar, hay que construir porque no está dada, ¿no? Cuando todos estudiamos teología o cualquier carrera dentro de la institución eclesiástica, lo que menos se nos enseña son actitudes, ¿no? Y resulta que las actitudes en una iglesia sinodal son fundantes, son básicas. Y ahí es donde se traba, porque entonces viene el extremo, ¿no? De decir,
solo basta la formación de las mentalidades, y otro grupo dice solo basta la reforma de las estructuras, y es una combinación. El problema es cuando las mentalidades no se traducen en estructuras. Eh, Cuando, por ejemplo, hablamos de la participación, un concepto muy eclesial, pero que adquiere una dimensión con la sinodalidad muy práctica. ¿Cómo puedo participar si no tengo mediaciones que me permitan y que me garanticen que yo pueda participar de manera segura? Entonces, ahí la referencia que tú hacías a los derechos humanos es clave. ¿Por qué? Porque así como el espíritu, bien decías, nos habilita, el hecho de que tengamos derechos es algo análogo a ese espíritu, pues que nos está habilitando porque no dependemos de el permiso o la autorización para yo poder ser sujeto en la iglesia. Entonces, esa clave que toca la mentalidad, si no me lleva a reformar la estructura, nos encontramos en la situación actual, donde hay una transición que busca, que quiere expresarse en estructuras, pero que no logra todavía hacer viable esas estructuras nuevas. Y por eso es que digo que estamos en esa fase de transición hacia posiblemente en un futuro esa estructura eclesial con esa lógica, esa manera de proceder. Es como en la época del concilio, ¿no? Teníamos un concilio, pero todos los que participaban en el concilio venían lógicamente de una mentalidad que era de la que vivían, que era preconciliar, ¿no? Lo que llamamos hoy en día. Y esa misma gente tuvo que hacer el proceso de reforma, y por eso es que luego del concilio tenemos todavía reminiscencias de eclesiología preconciliar con eclesiologías posconciliares, ¿no? Y hoy en día podemos decir que estamos en una situación análoga. Están sucediendo cambios, pero las personas que somos nosotros los que hacemos los cambios, tenemos todavía mentalidades pre-sinodales, por decir una expresión, y mentalidades que quieren buscar un poco más allá y tratar de ver qué significa esto de la sinodalidad. Entonces, para mí la clave, tú bien la expones en el estudio que has hecho del cambio de época, es que hemos olvidado muchas veces esta dimensión neumatológica que nos habilita como sujetos en la iglesia, y desde ahí es que podemos entonces reconocernos todos y todas en relaciones horizontales por el bautismo, por el sacerdocio común, y esas son las dimensiones que eclesiológicamente, creo yo, no transmitimos cuando enseñamos la fe. A mí me preocupa, tú bien lo tocas en uno de los aspectos en los que analiza el tema de la transmisión de la fe, porque si quiero una iglesia sinodal y la transmisión solo se concreta con contenidos, entonces ¿cómo estoy integrando las actitudes sinodales con el modo de proceder en la iglesia en el que estoy llamado a participar, a involucrarme, a responsabilizarme, si solo se me dan contenidos que no me involucran, no me comprometen en nada? Y al aprenderlos, bueno, ya digo que soy cristiano. Entonces hay un problema que se une la transmisión de la fe con el modo de proceder en la iglesia, no lo podemos separar. Y ahí estamos pues en una situación difícil hoy en día, ¿no? Porque reformar, como lo hizo Trento, que fue exitoso, tocó a la catequesis, tocó a la estructura parroquial, tocó a las instituciones en la iglesia. Es decir, que una reforma, si no toca esos elementos por donde se realiza, no avanza, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos el reto, ¿no? De que Trento lo logró. Por eso digo Trento, porque fue una reforma que constituyó instituciones que permitieron una manera nueva de ser iglesia. Si eso no se da hoy en día, ¿cómo podemos entonces hacer una reforma sinodal viable y concreta, que sea tangible, ¿no?
Yo creo que incluso me da la impresión, hay como estructuras dentro de la vida de la iglesia hoy que desde una perspectiva, yo diría, no creyente, desde una perspectiva sociológica, parecerían ser demasiado grandes y con pocas mediaciones. Por ejemplo, pienso en la idea de una diócesis territorial cuando la vida de las personas hoy, sobre todo en los ámbitos urbanos, es más bien funcional. Eh, ¿Hasta qué punto eso termina siendo significativo? ¿Hasta qué punto no se convierte en algo meramente como formal? Eh, Uno diría que desde una perspectiva meramente sociológica sería mucho más viable y tendría mucho más sentido pequeñas comunidades, comunidades que tienen que ver más con lo cotidiano de las personas, como más naturalmente vinculares, más dúctiles, más adaptables un poco a las necesidades y estilo de vida de las personas, en este sentido como más conducidas por el espíritu, y que en cierto modo nos sobran edificios, nos sobran estructuras, ¿no? Es decir, como que hay una cierta herencia de algo que hoy me parece que ya no dice tanto, ¿no? E incluso nos juega un poco en contra, como un cierto imaginario envejecido. Pero que bueno, es la inercia de la vida que nos hace todavía tener, digamos, ese tipo de estructuras, como si uno hubiera adquirido una casa o, digamos, de familia hace 100 años, 200 años, y bueno, la sigue usando porque es lo que tiene. Pero como que ya no está como respondiendo a las búsquedas profundas de hoy, ¿no? Es decir, como que parece como algo ajeno, diríamos, y poco movilizador para la gente, que hoy busca mucho la espiritualidad, pero no lo busca en las religiones, justamente porque las identifica con algo que no puede aportarles vida, que no puede aportarles justamente esa sed de trascendencia, o ese más que se busca justamente en el ámbito de lo espiritual. Y entonces lo que vemos es pulular mucho tipo de iniciativas asociados a movimientos que tienen, prometen, digamos, o ofrecen, de hecho, también algún recurso de tipo místico, otro tipo de recursos de bienes simbólicos, pero es como que de las iglesias clásicas y también de la iglesia católica mucho no se podría esperar, ¿no? Y uno lo ve eso en los nuevos foros, por ejemplo, eso mismo en Internet, ¿no? Es decir, lo que clásicamente tenía mucho peso y decía mucho, hoy resulta algo como insignificante, es decir, no es ese tipo de presencias, podría decir, dar un ejemplo muy concreto, cuando se estaba haciendo, nos estaba animando los inicios del sínodo arquidiocesano aquí en Buenos Aires, videos, por ejemplo, incluso del mismo cardenal, con muy pocas visitas, o sea, no era algo que llegaba a eso, es decir, era una forma de hablar que en otro espacio podría ser elocuente, en otro tipo de presencia directa, etcétera, pero que no lo era, por ejemplo, en las redes, ¿cierto? Me da la impresión que esas cosas de algún modo nos hacen ver que la vida está pasando por otro lado, incluso como si el espíritu estuviera actuando o aleteando en otros espacios que no eran los que nosotros esperábamos, ¿no? Es decir, como que el espíritu se está yendo del templo de Israel, por decirlo así, con algún término bíblico, ¿no es cierto? La gloria de Yahvé parece que está buscando otro lugar, digamos, ¿no? Y esto a mí un poco me hace pensar, ¿no? Lo veo sobre todo en los espacios, en los grandes espacios urbanos, ¿no? Si uno se retira un poco más, va a ciudades un poco más pequeñas, etcétera, bueno, ya cambia, pero igual uno ve indicios de una transformación que es global, ¿no? No sé cómo lo ves esto vos, Rafael. Mira, yo creo que dedicamos poco tiempo al estudio de lo que significa este cambio de época. Y por eso es que realmente valoro este trabajo que has hecho de sistematizar. Hablamos mucho de cambio de época. Por ejemplo, en los años 60, ¿no? Viene Medellín, gran signo de los tiempos, la pobreza. Y se da todo un cambio
que repercute sobre la institución eclesiástica, que viene desde lo social, lo político, lo económico, y la institución se ve obligada, forzada, ¿no?, a responder pastoralmente y tiene que hacer un cambio. Podemos así nombrar cuando cae el muro, pues en Berlín también, cambios de época civilizatorios, ¿no? Cuando la iglesia en el 2007 se reúne en Aparecida y dice hay un cambio de época, gran signo de los tiempos, la exclusión. Entonces, viendo la fenomenología que vas describiendo hoy en día, que vas recuperando esta dimensión sapiencial, no jurídica, esta dimensión dialogal, relacional que va emergiendo, y esta dimensión religiosa que sale de las paredes de la institución eclesiástica, yo me pregunto si estamos realmente conscientes de que todo ese conjunto constituye una época y no simples son fenómenos aislados, ¿no? Entonces, si la pastoral solo responde a fenómenos aislados, soy reactivo frente a situaciones, pero que no hacen que la institución como tal tenga conciencia y produzca un cambio epocal. Creo que ahí está la gran dificultad. O sea, no puedo pensar una reforma estructural si no estoy consciente de la dimensión epocal que va cambiando en todas sus facetas y dimensiones. Entonces, ahí creo que hay una traba en el quehacer teológico porque poco se hace desde el punto de vista orgánico, no identificando problemas aislados, sino orgánico. Entonces, cuando veo el trabajo que aportas, precisamente hace esa visión de conjunto. Mi pregunta que surge de ahí es, ¿hasta qué punto, que es lo último que tú decías precisamente, hasta qué punto eso estamos conscientes que nos obliga, nos demanda a abandonar estructuras porque ya no responden a la época? Es decir, que nos vamos alejando y la época va avanzando, ¿no? Y alejando, digo, a nivel de las estructuras que tenemos en la iglesia, pastorales, formativas, en todo ámbito, ¿no? El otro día, en una conversación sobre la gente que está en la iglesia, que se va en la iglesia, esas típicas frases que decimos, yo decía, no es que la gente se va, es que sacamos a la gente porque ya no encuentran sentido dentro de los espacios de la iglesia. Y nos justificamos diciendo que la gente se fue. Bueno, ahí hay un tema de superación de estructuras que no queremos dejar, pero en el fondo no las queremos dejar porque creo que no comprendemos que hay un cambio epocal. Y el cambio no se limita o se reduce a la pandemia actual. O sea, es mucho más. De hecho, tú vienes estudiando la teología de cambio de época mucho antes, años antes de la pandemia. Es decir, que ya percibías que estaba aconteciendo algo nuevo y que nos demandaba ya una reforma desde el punto de vista eclesial. Entonces, pasando años y no nos damos cuenta que esto está sucediendo y nos está llevando, entonces ahí es donde yo veo que la reforma estructural no avanzará si no comprendemos que hay un cambio de época que necesita un modelo institucional, teológico, cultural distinto al que tenemos en la actualidad. Claro, ahí está toda la problemática de que una reforma es dejar y asumir cosas nuevas. Entonces, el dejar no es fácil, ¿no? Porque si tengo 40 años, 50 años haciendo algo de una manera, pues ¿cómo dejo, no? Y ahí entra otra vez esa dimensión para mí neumatológica, que no hay reforma sin conversión, desde el punto de vista del descentrarme para que pueda avanzar el otro y la otra en la iglesia. Entonces, esa dimensión de desapego, que es la dimensión espiritual, ¿cuánto falta para poder entender que la reforma llegue luego a la estructural, ¿no? Entonces, con Gar y Aparecida, que lo dice de una manera bastante similar, pues esas reformas espirituales, pastorales, institucionales en esos distintos niveles, ahí se da una conexión profunda entre las tres dimensiones.
No podemos llegar a la última, la institucional, si todavía no hemos percibido ese cambio epocal que se da en la percepción desde el espíritu, y que por tanto desde el espíritu me habilita para poder generar cambios en lo pastoral, que se traducen en lo institucional. Entonces creo que hoy en día estamos como trabados, ¿no? Como iglesia, frente a esa conciencia de que realmente cambió, no es que va a cambiar, cambió la época, ¿no? Sabes, Rafael, estaba pensando, mientras estabas hablando recién, eh, como que hay algo que es central, que es el cambio del imaginario. Es decir, el imaginario urbano de hoy reemplazó totalmente el imaginario rural de los siglos precedentes. Así como el pasaje de la Edad Media focalizado en el espacio fue dando lugar a la modernidad, en donde el tiempo empezó a contar, el tiempo asociado a los desplazamientos, porque uno toma conciencia del tiempo justamente cuando se mueve, cuando uno está quieto en un lugar, no ve el tiempo. Yo creo que la aceleración progresiva del tiempo que fue dando lugar a sucesivas revoluciones o transformaciones, porque yo cuando hablo de cambio de época me parece que es un proceso también que hay que mirarlo en el tiempo, no como muchos cambios de época, sino como un proceso que se fue acelerando. Básicamente se podría decir que la aceleración del tiempo se engulló la historia. Nosotros pensábamos en la Edad Media la salvación mirando hacia arriba, el espacio sagrado. Miramos la modernidad, sobre todo cuando lo empezamos a pensar, como historia de salvación, es decir, el tiempo como espacio de salvación. Pero a mí me da la impresión de que el tiempo se fue engullendo la historia y hoy nos quedamos, con la pandemia esto queda muy claramente absolutizado o radicalizado, como de nuevo cada uno en una celda monástica, es decir, estamos de nuevo con el tiempo, estamos de nuevo sin el tiempo que nos contrae al lugar en donde estamos, pero yo creo que en una conciencia histórica diferente, y es que desde el presente, por la encarnación, nosotros tenemos que volver a recuperar el imaginario cristiano, pero ya no desde una propuesta propia, es decir, de una propuesta cultural propia como hicieron, porque no quedaba otra alternativa, los evangelizadores en el temprano medioevo, ¿no es cierto?, dando lugar un poco a lo que era la cultura medieval, sino asumiendo la cultura de hoy, desde la convicción que si la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, todo puede mediar y expresar la fe cristiana. Y que tenemos que partir no de lo que fuimos como heredando, trayendo y que se fue depositando en nuestras ciudades hoy, sino desde lo que la misma vida de la ciudad va creando, ¿no es cierto? Es decir, hay como que, parece como que asumir el imaginario urbano, por ejemplo, a partir de algunos símbolos muy significativos que tiene, como la marginalidad, como la comunicación en las redes, a través de Internet, como la música, como el cine, ¿no? Como los encuentros que se pueden dar, digamos, en los espacios funcionales de trabajo, etc. A mí me parece que el imaginario es lo primero. El imaginario es como el pulcrum, de algún modo, ¿no es cierto? Desde el donde uno puede captar después el bonum y el verum, de algún modo. Yo creo que todavía no salimos de esa herencia, como vos decías justamente, de la societas perfecta, es decir, todos tenemos un poco ese imaginario de iglesia que viene con un montón de instituciones, edificios y cosas a cuestas, y que tenemos que animarnos como a releer. Yo diría a releer creativamente, porque no es que vamos a perder la tradición, sino la vamos a resignificar desde el nuevo tiempo. Por ejemplo, imágenes como muy clásicas, como puede ser una peregrinación, como puede ser la idea de una suma teológica, como puede ser la idea de un templo, ¿no? Que son medievales, digamos, si uno lo mira desde su origen, hoy nos pueden inspirar
para animar un nuevo tipo de procesos. Ahora, yo creo que en esto tenemos que decidirnos, y yo creo que la iniciativa no viene de una orden de largada, sino viene del espíritu en la vida de cada uno de nosotros y de las asociaciones que podemos ir estableciendo para ir creando. Nosotros nos pusimos a conversar y nadie nos pidió que nos pusiéramos a conversar. Es decir, bueno, fue una decisión que se fue dando, ¿no? En el sentido más claramente fenomenológico, se fue dando, ¿no es cierto? Es decir, bueno, es la acción también del espíritu que nos lleva a iniciativas. Lo que pasa es que me parece que todavía nosotros tenemos la idea de que la iglesia tiene que tener como una presencia visible, formal, que no es algo necesariamente evangélico. Es decir, la iglesia somos las personas, pero no necesitamos utilizar, digamos, signos identificatorios de que acá está la iglesia, ¿no es cierto?, de que acá plantamos bandera, etc. Esto era más propio, diríamos, del medioevo y lo hemos ido arrastrando hasta hoy. Yo creo que la novedad cristiana pasa de nuevo por el hecho de que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Dios así nos manifestó su amor hasta el extremo en la cruz, y que nosotros tenemos que reproducir eso, es decir, hacer presente esa convicción en el mundo de hoy. Entonces, a mí me gusta jugar con tres frases, o tres expresiones. Una expresión que se podría decir teodramática, de la gratitud a la gratuidad, es decir, reconocer en la propia historia el amor de Dios que nos lleva a su vez a una actitud análoga. Una expresión teoestética, del ídolo al icono, es decir, el icono es opaco y quita la vida, en cambio el ídolo. El icono es transparente, luminoso, tiene apertura, es decir, una vinculación sacramental, icónica con el entorno, con las personas, con la historia. Y después, otra expresión teológica que podríamos resumir en la intuición de que lo que parece no ser sino, en realidad no es solo eso. Lo que parece no ser sino, no es solo. Y entonces ahí está la palabra iluminadora, ¿no? Pues yo creo que ahí está la evangelización, no en cambiar la materialidad del mundo, sino la interpretación. Yo creo que es una cuestión sobre todo hermenéutica que nos lleva a una cuestión actitudinal, ¿no? Pero que parte primero por una intuición cordial, por una intuición afectiva del mundo como templo habitado por la presencia trinitaria de Dios. A mí me parece que de esto, claro, ninguno de los dos es profeta animado, digamos, para adivinar lo que va a pasar, pero yo creo que esto puede iniciar procesos muy sorprendentes. Y una forma cristiana, que sea la forma cristiana del siglo XXI, yo diría del tercer milenio, es decir, más neumatológica, ¿no? Es decir, menos visible desde la perspectiva, digamos, que transitó la Iglesia, sobre todo en este segundo milenio. Es decir, menos cristológica, más neumatológica, pero no en detrimento de, sino comenzando por el Espíritu que es tan persona como el Hijo. Es decir, el Espíritu es el que nos lleva al corazón de Jesús, ¿no? Entonces me parece que también la misma estructura y vida de la Iglesia aparentemente va a ser más invisible, pero profunda, pero probablemente sea como mucho más cordial, mucho más viva por dentro, con una capacidad de discernimiento, de empatía, de misericordia, de reconocimiento humano, de vincularidad, de sensibilidad para las cosas de Dios mucho más fina. Podría decir una iglesia también menos patriarcal y tal vez más madre, más femenina bajo estas perspectivas, más delicada en estas cosas, ¿no? Entonces, más de establecer puentes, ¿no? Más de hospedar la vida frágil. Bueno, estas son algunas cosas que me parece que podrían surgir, digamos, de este otro estilo que, claro, es casi como una película de ciencia ficción ahora, porque cuesta mucho imaginar toda la vida del pueblo de Dios desde esta perspectiva. Porque es la perspectiva como más interior, es como darle más espacio al misterio, ¿no? Al misterio más que al aspecto sacramental visible, ¿no? Y me parece que de la mano de esto va lo que habíamos conversado en nuestro primer diálogo, que es el valor de la palabra, es decir, la palabra como hermenéutica de la vida, del mundo, y no tanto, diríamos,
una cierta idolatría, digamos, de las estructuras visibles o de los sacramentos entendidos como cosas de algún modo, ¿no? Pero cuando tú hablas de ese imaginario que hoy en día se está recreando, ¿no? Y lo vemos en la relación tiempo-espacio. eh, Hoy en día me pregunto, a la luz de lo que vivimos, si ya el tiempo no podemos decir que sea el criterio superior al espacio, sino que hay que repensar los espacios nuevamente en función del presente. Y lo digo porque cuando Ranner hablaba de esas pequeñas comunidades, cuando él decía, ¿no? El cristianismo del futuro no solo será místico, sino que será de pequeñas, de minorías, de pequeñas comunidades. E incluso en ese momento Ratzinger decía lo mismo, luego cambió años después, pero había una intuición de esos teólogos del concilio que íbamos hacia espacios cada vez más pequeños donde las relaciones, el diálogo se pudiera dar de una manera más fluida, ¿no? Y luego en América Latina, bueno, eso se dio con las comunidades eclesiales que fueron propuestas por Medellín, después Santo Domingo y luego Aparecida también lo recuerda. Entonces, el espacio, que hoy en día significa repensar que ya no es el espacio territorial, la parroquia territorial, el templo territorial, pero ciertamente el espacio hoy queda completamente con la demanda de recuperarlo. El espacio, me refiero a que en el espacio me encuentro con el otro. En el espacio construyo comunidad. Además de eso, el espacio es el espacio social político. Los cambios políticos que estamos viviendo en el mundo son bárbaros, o sea, son unos cambios que van a una velocidad y ha dado un giro tremendo a nivel global la dimensión política, ¿no? Los cambios en el espacio tocan también a esta dimensión intercultural que hoy en día también cambia toda la visión que podamos tener pastoral, ¿no? Que ya no es simplemente pluricultural, como decíamos hace un par de años, ahora estamos en una interculturalidad. Un espacio, tenemos 30 distintas culturas conviviendo, ¿no? Entonces hay un imaginario ahora que retoma el espacio, pero desde esta otra visión no territorial. No es una iglesia que busca ganar espacios, como antes se podía decir, sino que tiene que reconstituir el tejido social, cultural, y eso es lo que puede simbolizar un espacio, ¿no? Entonces es un imaginario muy desafiante, porque eso toca al corazón de la propia visión pastoral de la iglesia, o sea, su relación, su presencia en el mundo, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran dificultad, que es donde no siento que se logre avanzar y estamos en una pausa, por decir alguna expresión, en una parálisis en búsqueda. Entonces no sé si es que no hay la conciencia de que realmente hubo ese cambio epocal y estamos en ese proceso, o simplemente hay una resistencia a no querer cambiar en esa forma establecida en la que he habituado mi vida a realizarse, ¿no? En la iglesia me refiero. Entonces, ahí hay un tema que hay que buscarle salida, ¿no? Porque depende de eso, pues la misión en cuanto tal que la iglesia pueda realizar, que los cristianos podamos estar como testigos en un mundo que ha cambiado. ¿Sabes? Entonces, sí. No, ¿cómo ves entonces ese imaginario en relación con los cambios de estructuras que no terminamos de asimilar? Un imaginario nuevo, ¿no? Ujú. A mí me parece que no nos hemos acostumbrado que el tiempo y el espacio hoy van teniendo una dimensión mucho más subjetiva que en otras épocas. En otras épocas era el espacio dado, es decir, naciste aquí y Exacto. ibas a vivir ahí. El tiempo lo podías controlar relativamente, pero hoy todo se da en tiempo real.
y el espacio se acortó totalmente. Y bajo muchas perspectivas, la pandemia nos hace ver que muchas actividades que hacíamos las podemos seguir haciendo con bastante naturalidad. Por ejemplo, este tipo de encuentros, de diálogos, no en todos los campos, por supuesto, pero sí que el tiempo y el espacio ha adquirido una vertiente mucho más subjetiva, me parece. Por ejemplo, hoy tenemos uno de los elementos decisivos del cambio de época es el volumen de información, la Big Data, ¿no? Es imposible para nosotros procesar tanta información. Entonces, de algún modo, somos nosotros los que decidimos, y ahí estaría la sabiduría justamente, la sabiduría teologal, hasta qué punto queremos incorporar información y cuál y cuándo, ¿no? También podríamos decir que en otras épocas la gente se vinculaba con las personas que nacieron en su propio pueblo y a lo sumo con el de al lado. Hoy la capacidad de vinculación hipotética es casi infinita, por decirlo así, ilimitada. Y entonces también es nuestra libertad responsable la que decide prioridades, ¿no? Yo creo que el tiempo y el espacio están cada vez más condicionados por nuestra subjetividad, pero no estamos suficientemente educados todavía para eso, ¿no? Es decir, es un proceso educativo que tenemos que ir llevando para que nuestra vinculación con el tiempo y el espacio se abra a la trascendencia a través de lo que podemos llamar procesos significativos. Me parece que hay que recrear esa lógica dentro de la vida del pueblo de Dios. Es decir, que los vínculos, que las iniciativas, que los eventos que organizamos, que las celebraciones sean significativas, ¿no? Es decir, recuperar toda esta dimensión que no viene ya dado desde afuera, sino que viene dado en gran parte por la misma subjetividad de las personas que participan. Y esto no es relativismo, sino es llevar toda la vida pastoral y la reflexión de la Iglesia al giro que en filosofía propuso la fenomenología. Es decir, cómo pensar fenomenológicamente, desde la subjetividad de cada experiencia cristiana, la fe, la vida de la Iglesia en todas sus dimensiones. Acá es donde yo creo que justamente las nuevas generaciones nos van a ir ayudando en esto. Es decir, hay cierto formato mental que hemos heredado que nos cuesta transformar, que lo vamos haciendo, por ahí algunos porque vamos reflexionando un poco más, pero con bastantes dificultades, ¿no? Y con ciertas dudas, con ciertas perplejidades que a veces nos detienen, como hacías notar, Rafael. A mí me da la impresión que en esto va a tener mucha fuerza y mucho futuro el tema del discernimiento. El discernimiento, por ejemplo, ignaciano, tal como se proponen los ejercicios, que va a tener mucho futuro también todo lo que es el diálogo con las tradiciones místicas de otras religiones, de diferentes espacios culturales, que va a tener también mucho futuro la iniciativa mancomunada con todo lo que sirva a una ética global, y uno podría pensar tanto en el cuidado de la casa común como de la fragilidad humana, porque la cultura del descarte es algo evidente, cada vez hay más gente que queda afuera. En esto yo creo que el Papa fue muy profético, cada vez uno lo ve más claro esto, ¿no es cierto? Y a mí me parece que las grandes causas éticas de la humanidad van a ser el principal camino de la Iglesia en esta reformulación también del cristianismo. A mí me parece que Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Todavía no sé si lo estamos viendo claramente nosotros, pero sí que la humanidad está entrando en una nueva fase en donde, diríamos, las camisetas de pertenencia o de afiliación institucional ya no sirven, en donde en el fondo lo que nos va a guiar más es esta intuición. Para el cristiano será una intuición teologal, ¿no es cierto? Pero tiene que ver más con, diríamos, con la intuición que con una programación o con una reflexión. Por eso digo, es un camino netamente fenomenológico, guiado por el espíritu. Yo creo que también el formato que va a ir teniendo también muchos elementos de la vida de la Iglesia va a ser siempre en camino, va a ser transitorio. Yo uso mucho la palabra peregrinándonos como gerundio,
en singular y en plural, como pueblo de Dios, como creyente particular y como pueblo de Dios, y en activo y en pasivo, es decir, no solo nosotros vamos peregrinando, sino Dios, el Espíritu, nos va transformando, ¿no? Entonces, en ese dinamismo me parece que no va a tener mucho lugar cosas rígidas, instituidas, digamos, en el tiempo, digamos, por largo tiempo, ¿no es cierto? Sino que van a irse dando procesos, diríamos, ligeros de equipaje, ¿no? Eh, por lo menos, digamos, lo que yo llego a intuir es esto. Nos va a guiar la fe. Nos va a guiar la fe, que es una certeza oscura, ¿no es cierto? Y acá volvemos a lo más clásico, ¿no? Como una actitud interior. Y después, todo lo que es esta capacidad humana de relación, de encuentro, de diálogo, de utilizar categorías de pensamiento más amplias, una racionalidad simbólica más que una racionalidad conceptual, ¿no? Es decir, porque todo lo que es rigidez mental no sirve, sirvió tal vez en otra época, pero hoy no nos va a servir. Es decir, como categorías más dúctiles, que logre más fácilmente consensos, que evite el conflicto, que trate de salvar lo bueno. Son las cosas que se me ocurre en relación a este tema, Rafael. Mucho más este, mucho más no se me ocurre, mucho más que esto. Me parece que este es el paradigma del cambio de época. Yo en algún momento había trabajado el tema del cambio de época como noche oscura, en el lenguaje de Juan de la Cruz, como noche oscura y como oportunidad de renacimiento pascual. Y después me fui dando cuenta que esta intuición es muy buena, pero habría que agregarle otra variable que era la del tiempo, la del camino, ¿no es cierto? Es decir, este proceso de transformación se va dando en la medida en que nos ponemos en camino. Y por eso digo, sin muchas certezas, con esa única certeza en realidad de esa pequeña llama que es la fe, ¿no es cierto?, en el lenguaje también de Juan de la Cruz, tenemos que irnos poniendo en camino. Hay que ir arrancando, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y yo creo que son esas iniciativas las que después van dejando frutos. Hoy no podemos tener demasiadas certezas antes de empezar, los mapas no son claros, podemos tener alguna orientación, algún GPS, pero me parece que es un tiempo apasionante en cuanto nos invita a confiar en el Señor, ¿no? Centrarnos en lo fundamental del misterio de Jesús, en las actitudes fundamentales de Jesús, tener docilidad al Espíritu y saber que Dios Padre, nos abraza de algún modo, ¿no? Me parece que eso es lo que convoca a la Iglesia, de todas razas, naciones, pueblos, y ya no personas con etiquetas de bautizados. Bueno, pensando en lo que dices, me recuerdo dos categorías que usamos mucho en Venezuela para la reflexión teológica y que son dos categorías fenomenológicas, la cotidianidad y la convivialidad. Y yo creo que esos son modos que hay que recuperar, bueno, ahora que pase en algún momento la pandemia, porque son los lugares de vida donde en lo cotidiano hay una confluencia de todo: la cultura, los modos de ser, los modos de pensar, los modos de vivir, los problemas, las historias, los dramas. O sea, la cotidianidad que se convierte en convivialidad, y en la medida en que se va constituyendo en una realidad convivida, entonces pasa a ser vida nueva, ¿no?, para las personas que están involucradas en esa cotidianidad. Yo creo que ahí hay un reto porque ahí se une el tiempo del espacio, hay todo un imaginario y hay todo un proceso. Y cómo recuperar ahora una sociedad y nosotros como iglesia desde esa cotidianidad perdida. Y entonces entra el otro problema que tú ponías el ejemplo bien claro de las redes. ¿Cómo no perder esta cotidianidad, esa convivialidad en un mundo que ahora tiende y seguirá cada vez más a lo digital? Y eso es un problema que toca lo pastoral concreto y que si no tiene algún tipo de solución o de propuesta,
lo cotidiano se va alejando de lo digital y lo digital va creando una burbuja como sucede viceversa, ¿no? Entonces, no podemos perder esta cotidianidad compartida, caminando hacia lo convivial, que es una vida, un espacio reconfigurado en los que todos podamos vivir y compartir como culturas, como sujetos distintos. Y si eso no se da, entonces lo que llamamos iglesia, ¿qué es, no? Entonces lo digital, ahí es donde está el gran dilema ahora, cómo entra, cómo lo pensamos, cómo queda, porque no es un mero instrumento ya. Ya no es simplemente algo que usamos como un medio para hacer algo, ¿no? Sino que hay mucho más ahora en el imaginario de cualquier persona cuando hablamos de lo digital relacionado con lo pastoral. En estos días he visto algunos estudios que se han hecho sobre las parroquias a raíz de estos meses y es impresionante ver que el número de conexión con las parroquias es cada vez menor, ¿no? Cuando empezaba la pandemia, decíamos, ¿no? Tanto énfasis en la sacramentalización, o sea, en la conexión solamente a través de lo que era en ese momento la insistencia en la Eucaristía por medio de las redes, que se está perdiendo el centrarse en una vida en torno a la palabra. Bueno, ahora después de todos estos meses, se está viendo cómo las conexiones van bajando, 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 y la desvinculación con lo que era mi comunidad cada vez es mayor, ¿no? Entonces, ahora el reto de la cotidianidad compartida, cómo la recupero, pero no la puedo dejar al lado sin incorporar lo digital. Y ahí está el drama, digámoslo así, que tiene que encontrar alguna solución pastoral. Vinculando cotidianeidad y convivialidad, se me ocurre esa frase de Baltasar de la totalidad en el fragmento, porque en el fondo ese es el gran desafío, es decir, cómo el aquí y ahora, que reúne el tiempo y el espacio, nos permite como hacer síntesis, ¿no? Es decir, la totalidad de la vida o del misterio cristiano expresado en lo que tenemos aquí y ahora, ¿no? Y en relación a este tema, por un lado la vida cotidiana, los rostros concretos, ¿no es cierto? Y por otro lado la comunicación virtual, a mí me parece que podrían pensarse como las dos dimensiones clásicas de la Iglesia, es decir, de la particularidad y la universalidad, desde este nuevo formato. Es decir, bueno, hoy la universalidad la vivimos a través de los medios de comunicación. Es decir, bajo esa perspectiva uno puede recuperar la universalidad. Nosotros no nos hemos conocido nunca personalmente, hemos dialogado siempre a miles de kilómetros de distancia y sin embargo estamos expresando una comunión de la Iglesia Universal aquí. Pero por otro lado, yo convivo con otros, soy religioso, tengo mis hermanos de comunidad, etcétera, cada tanto con cuidado visito a mis padres, etcétera, es decir, los rostros concretos, ¿no es cierto? A mí me parece que se va a dar esta paradoja, es decir, que por un lado cada vez más vamos a tener que ser finos y en el día a día con las personas que vamos viviendo, que nos vamos vinculando, en la caridad como mucho más exquisita de algún modo, mucho más fina, los rostros concretos y sobre todo de la vulnerabilidad, del pobre, etc. Pero por otro lado también podemos vivir, gracias a los medios, esta sensación de universalidad en donde en realidad cualquier lugar nos resulta de antemano familiar. A mí me ha pasado a veces de estar en otros lugares, en otros países, y uno sentir bastante como naturalidad, es decir, como si uno ya hubiera estado ahí o conociera los lugares, porque ya hoy estamos muy asociando mucho los medios, digamos, los estamos incorporando mucho a nuestro imaginario personal, y en este sentido, bueno, nos ayuda a vivir el mundo como una aldea global. Por supuesto que después habrá diferencias en categorías sociales dentro de esta aldea global, pero me parece que se podría también pensar la Iglesia desde esta perspectiva. Una cierta particularidad asociado más a lo cotidiano, a la convivialidad, a ese ejercicio casi místico, personal, comunitario de reunir la totalidad en el fragmento,
de no dispersarnos, que la vida con todas sus propuestas y diversidad apabullante no nos fragmente. Y por otro lado, digamos, esta participación del universal a través, en gran parte, de los medios, ¿no? Es decir, yo creo que bajo esta perspectiva, sin caer en una especie de alienación, ¿no es cierto?, de la pantalla, nos puede ayudar mucho también a sentir que formamos parte de una historia o de un mundo más amplio, ¿no es cierto? Y en este sentido diríamos a recrear esta idea de la Iglesia como comunión de pueblos, ¿no? Ahora, he estado viendo que un fenómeno que está surgiendo es que en las comunidades populares el acceso a estos medios tecnológicos no es tan grande como uno puede creer. Y entonces se va produciendo en esta situación epocal nueva una brecha de acceso a eso universal y a lo particular comunitario, ¿no? Y pareciera entonces que la iglesia ahora tiene el reto de que puede crear una especie de burbuja con cierto privilegio a los medios y eso sustituiría, ¿no?, para ese grupo lo cotidiano, convivial, y por otra parte se va abriendo una brecha a los que no tienen el acceso continuo, permanente, a estos medios de comunicación digitales, y entonces se va abriendo esa brecha que se quedan en este cambio hacia lo digital, ¿no? Se quedan atrás. Entonces, eso es una dimensión que hay que ver, ¿no? Porque uno tiende a creer que porque algo está en los medios, ya llegó a todos los que antes llegaban, ¿no? A nivel pastoral, porque se transmita un retiro, una charla, una Eucaristía, ¿no? Entonces ahí estamos creando una brecha que todavía no estamos captando, ¿no? Que se está produciendo en la llegada del mensaje, ¿no? Y puede ser un problema porque estamos, de alguna manera, como estamos encerrados, dejando a una mayoría que no tiene acceso a los medios. Y ahí hay una situación bien delicada, ¿no? Desde el punto de vista pastoral también. Ahí hay como una brecha cada vez mayor. Y yo me Sí. di cuenta un poco en estos diálogos que fui haciendo, esta dificultad, incluso con personas concretas que después, cuando trataba de pensar en su situación, me daba cuenta que en realidad tal vez no era tan relevante ese tipo de diálogos cuando lo proponía, porque en el fondo, en el espacio en donde esas personas se manejaban pastoralmente o vivían, en realidad lo digital no era tan significativo y la gente no accedía, ¿no? Ahí Sí. me parece que es interesante algunas alternativas, por ejemplo, como en América Latina tenemos de los santuarios, ¿no es cierto? Es decir, otro tipo de estrategias, digamos, como más barriales o más clásicas, incluso se podría decir así, en cuyo contacto también nos hace tomar conciencia de esto, porque es muy cierto, los que estamos muy asociados o muy vinculados a veces con los medios, claro, nos podemos olvidar fácilmente de esto. Y en este sentido me parece que los santuarios, por ejemplo, son como experiencias muy concretas de arraigo y también como referenciales de lo que puede ser el corazón de la iglesia, ¿no? Porque es cierto, es decir, naturalmente nosotros tendemos más fácilmente a asociarnos, incluso tal vez nos movemos en ámbitos universitarios, etcétera, tendemos más fácilmente a asociarnos bueno, con los sectores medios o que por lo menos, diríamos, tienen las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Pero es cierto que la novedad de Jesús pasa más bien por hacer un cierto esfuerzo y dejarse atraer y no perder el contacto también, y sobre todo, diríamos, con el rostro del pobre y con espacios en donde la gente se acerca muchas veces con una carga de vida pesada, de sufrimiento, de angustia, y que de algún modo se convierte también en termómetro de autenticidad de nuestra vida cristiana, ¿no? Es decir, es como un cierto examen de conciencia también. Así es. Sí, yo creo que ahí hace falta porque no tenemos las respuestas en pleno cambio, ¿no?, que estamos viviendo, pero hace falta repensar grupos de discernimiento
que en sus momentos fueron los grandes ejes de los cambios en América Latina, bueno, ¿cuáles son hoy día esas referencias de discernimiento que nos ayuden a ver más allá de la coyuntura, ¿no? No los he visto, creo que ahí hay que hacer algo, hay que moverse para constituir grupos de discernimiento, porque estamos quedándonos en reflexiones aisladas que necesitan ser conectadas. Hay gente pensando la pastoral, lo litúrgico, lo teológico, o sea, todo, pero falta esa búsqueda de un espacio común, porque de otra manera no vamos a poder comprender cómo este cambio epocal se traduce en esas distintas dimensiones, ¿no? Y yo creo que ahí las comunidades pequeñas, aparte de los santuarios, en Venezuela tenemos unas peregrinaciones, hay una donde van cada año, en un solo día se reúnen 2 millones de personas fácilmente a una ciudad que se llama Barquisimeto, y son peregrinaciones muy masivas, ¿no?, para el país. Pero la otra dimensión de las comunidades pequeñas, donde esta dimensión incluso digital pueda ser ofrecida a través de una comunidad pequeña al sector que vive ahí, así como la iglesia hizo hospitales, así como la iglesia hizo colegios, ¿qué obras tiene que tener hoy la iglesia, que ya no son colegios ni hospitales, para poder ofrecer los medios que nos comuniquen, que antes no eran necesarios y ahora son casi vitales, ¿no? Entonces, ahí hay una reorientación de las obras de la iglesia también. Aquí en Argentina estamos teniendo las experiencias, no solamente de la pastoral así en las villas, sino también lo que llaman los hogares de Cristo o el hogar de Cristo, con comunidades sobre todo para personas con problemas de adicciones, pero después se fue como ampliando, ¿no? Y son diferentes formas de vulnerabilidades, gente en situación de calle, por ejemplo, y son iniciativas muy urbanas estas, ¿eh? Son ámbitos que van teniendo como mucha vida, ¿no? Y que van generando también mucho voluntariado. Otra experiencia más, digamos, que suma un poco a esta búsqueda también como necesaria, referencial de autenticidad para la iglesia, que es justamente la opción por los más pobres. Sí, porque, bueno, yo a veces me pongo a pensar ahora con el problema de la enseñanza en línea, que he tenido estudiantes donde no llega el internet en los lugares donde viven. Y a veces tiene que usar uno un WhatsApp o algún medio más ligero de banda ancha para poder acceder. Y la iglesia creo que ahí, al reorientar sus obras, hoy en día una comunidad que ofrezca el internet a un grupo de personas que no tienen acceso, ya eso hoy en día también se convierte en un servicio que la iglesia puede prestar. Y pienso en países, el caso de Cuba, por ejemplo, ¿no?, que el acceso al internet es muy difícil. ¿Cómo la iglesia puede, a través de ese tipo de servicios, hacer lo que otrora hizo con la educación, con los hospitales? Yo creo que lo digital cambia mucho también en el tipo de oferta o de servicio que la iglesia tenga en la sociedad. O sea, no podemos ver lo digital como lo que uso yo en mi comunidad, en mi parroquia, para mí. O sea, tiene que tener ahora en adelante una dimensión de servicio, de sociabilizar los servicios digitales a través de las obras de la iglesia. Eso puede ser un camino alternativo, porque esto no se va, vino para quedarse, el uso de los recursos en línea, me refiero. Rafael, hemos conversado más de una hora, se pasó volando el tiempo. Yo me había preparado muy bien para esto. Traté en el diálogo, digo, bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Traté de volcarlo mejor, digo, empecé medio asustado, porque digo, Rafael sabe mucho, es muy preciso, pero fue un diálogo muy, muy bueno. Vamos a después tener que volverlo a escuchar, a ver qué salió, tal vez alguna macana que hayamos dicho, que haya dicho, pero creo que hay que animarse a estas cosas que nos desestructuran
nos desestructura mucho, porque uno está más bien acostumbrado a hacer su propio discurso, su propia comunicación, su propia clase, y en el diálogo justamente uno se reposiciona todo el tiempo a partir del otro, pero me parece que justamente ahí tiene espacio para entrar el espíritu, ¿no es cierto? Y me parece que este tipo de diálogos así tan frescos, que por supuesto tratamos de prepararlos, de conocer un poco los temas de los que vamos a conversar, de hacer un pequeño mapa, pero tiene mucho también de inesperado, se va dando, ¿no es cierto? Y Sí, pueden salir muchas cosas. Yo creo sí, que hay cosas que tal vez no sean del todo prolijos, pero yo siempre digo esta frase: si uno pasa demasiado en limpio la vida deja de ser vida, ¿no? Es decir, justamente propio de la vida es la desprolijidad, se va dando así, y yo creo que en eso uno va rescatando frutos o cosas muy significativas. O sea que fue un diálogo muy bueno para mí. Yo te agradezco muchísimo este tiempo ahí, Gerardo. A ti, las gracias a ti porque fíjate que fue tan natural que va saliendo lo que uno realmente piensa, se pregunta, ¿no? Y las inquietudes que uno pueda tener y no hay mejor forma que discernirlas en común. Gracias, de verdad, muchas gracias. será hasta la próxima entonces. Dios mediante, así será. Adiós. Chao, gracias.